Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y después de mucho tiempo, por fin se tiene una sentencia contra el ex congresista Michael Urtecho, quien además fue el primer caso de haber mochado los sueldos de sus trabajadores en su despacho. El Poder Judicial ha condenado a 22 años y 5 meses de prisión al excongresista por el recorte de sueldos. Y esto fue un caso muy sonado donde la impunidad reinó por muchos años. Recién ahora se tiene un antecedente y podría ser el antecedente de los casos que vemos hoy en día en el Congreso. Acordémonos, los congresistas que han sido denunciados por ser mochasueldos no solamente en la Comisión de Ética y que han tenido alguna sanción. Para analizar a fondo esta situación ya estamos con el abogado especialista en temas electorales Alejandro Rospigliosi, a quien le damos la bienvenida y está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. Por fin el Poder Judicial tiene una sentencia contra el excongresista Urtecho. Esto es saludable y gracias a que los medios de comunicación como ustedes y muchos ciudadanos como el que habla hemos estado indignados. Más de 10 años ha demorado el caso Urtecho. Desde que se descubrió que el señor le mochaba el sueldo a sus trabajadores, lo que técnicamente tipifica el delito de concusión. Mire, si no fuese por los medios de comunicación, este caso no hubiese llegado a buen puerto. ¿Cómo es posible? ¿Quién es responsable de la demora de 10 años? Acá la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial deben investigar. La Junta Nacional debe investigar por qué demoró 10 años este caso. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí, sienta un antecedente, una jurisprudencia, que es lo que le espera a todos los mochasueldos por haber cometido este delito, incluyendo, como dicen los medios de comunicación, al presidente del Congreso. Entonces es un buen antecedente. Justicia que tarda no es justicia. Esta ley tarde a nunca, pero igual debe sancionarse a los que han demorado tanto tiempo. Bueno, y también hay que saludar que gracias a los medios de comunicación, recién la Contraloría General de la República se pone a investigar al presidente del Congreso. Recién la Procuraduría General del Estado se ponen a denunciar al presidente del Congreso y los mochasueldos. ¿Dónde está SUNAFIL, que tutela los derechos de los trabajadores? ¿Es el ministro de Trabajo, escondido debajo de su escritorio en el ministerio? ¿Dónde están? Hay que saludar esto y repito, es un triunfo de los medios de comunicación, de la prensa vigilante y de la ciudadanía vigilante, que evitó que el Poder Judicial y el Ministerio Público sigan demorándose 10 años en este caso. Muy bien, muy bien, doctor Rospigliosi, pero hay una pregunta que a mí todavía me tiene en duda. ¿Cree que esto sea suficiente como para poder poner a temblar a los congresistas? Son 6 en un inicio que fueron sindicados como mochasueldos y que la mayoría de ellos no han tenido una sanción severa dentro del Parlamento. Sí, yo creo que sí. Mira, el delito de concusión consiste en que un funcionario público, puede ser un congresista, un ministro o cualquier funcionario público, induce, mira el verbo que usa el tipo penal, induce a los trabajadores, a terceros, a recibir un beneficio patrimonial, tiene una pena de hasta 8 años de pena privativa de libertad. En este caso había otros delitos más, porque el dinero sucio de la concusión lo utilizaron en lavarlo, en un enriquecimiento ilícito. El señor Urtecho construyó edificios en Trujillo para beneficio personal. Y lo más grave, trató de encubrirse en su discapacidad para buscar impunidad. Es un caso que los medios de comunicación deben difundir para que no vuelva a suceder. Recuérdenos, por favor, doctor Rospigliosi, cómo estalla el caso Urtecho. Estalla por hace 10 años atrás, porque algunos trabajadores indignados, que además eran de la misma cofradía religiosa del señor Urtecho, el señor abusaba de ese rol de empleador, de congresista, de jefe y de líder de su iglesia, para cercenar, para pedir un diezmo obligatorio, para un beneficio personal. El dinero se lo daba a su esposa y eso acababa en edificios que se construyeron en la ciudad de Trujillo.
en negocios. Fue más de $500,000 que le quitaron a los trabajadores su remuneración. Y pobre de aquel que osara reclamar. Simplemente lo botaban del empleo. Esa figura de hace 10 años hoy sigue repitiéndose. Y hay impunidad. Por eso insisto, acá en un Estado democrático de derecho tenemos varias autoridades que deben hacer su tarea. Por un lado, el Congreso en la Comisión de Ética y en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Por otro lado, el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación. Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia para sancionar a los jueces que han demorado 10 años. La Autoridad de Control del Ministerio Público para denunciar a los fiscales que han demorado tantos años. Y también la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde están? Pobres trabajadores desamparados. Doctor, Entonces, sí. ¿Y qué posibilidad hay de que en el reglamento del Congreso se especifique esta situación? Porque muchos congresistas se aprovechan de que no hay una norma explícita dentro del reglamento del Congreso para este hecho que indigna y sobre todo abusa de los trabajadores del Parlamento. Pero mira, sí hay una norma clara, y es tan clara como que hoy ha sido sentenciado el señor Urtecho por concusión. La norma está clara. Ahora, que puede mejorarse la redacción en el reglamento del Congreso, sí, como toda obra humana puede mejorarse. Pero está tan claro que por eso ha sido sentenciado Michael Urtecho, el ex congresista de Solidaridad Nacional. Muy bien. Entonces, esperemos que el Poder Judicial también tome nota, así como pasó con Michael Urtecho, con los congresistas que todavía han sido denunciados por los propios trabajadores, denuncias públicas de mochar sueldos. Ya debería estar operando el Ministerio Público en ese sentido. Así es, y vemos una demora cómplice. Esto es inaceptable. El Contralor General resulta recién, como está en campaña de reelección, no quería pisar calles en el Congreso. Recién ahora ha salido presionado por los medios de comunicación a investigar el caso Soto por concusión. O la contratación de la cuñada del señor Soto en su despacho con fondos públicos. O sea, recién. Igualmente el procurador Soria recién se ha puesto, está muy bien, mejor es tarde que nunca, ¿no? Pero bueno, que se pongan a vigilar. Y insisto, la Junta Nacional de Justicia debe investigar por qué demoró 10 años el caso Urtecho. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rospigliazzi, por estar con nosotros aquí en este espacio en Perú 21 TV, analizando esta noticia. El Poder Judicial ha sentenciado a Michael Urtecho por 22 años. Imagínense ustedes, tanto de que se hablaba que era el primer caso de mochasueldos y que no se obtenía justicia, pues ya es una realidad. Condena a 22 años y 5 meses de prisión al excongresista. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.